dejarme grabar. Vale, profe. Los saludo. Aquellos que están conectados, pues ojalá que esta charla, discusión sea útil, y los que van a mirar, pues ojalá que alguna de las cosas que digamos tenga sentido. Ante cualquier duda o elemento a pensar, pues el mensajecito y no hay ningún tipo de problema. Arranquemos por la actividad que les pedí que hagan. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa tarea? Más allá de lo que pusieron o no pusieron, esa reflexión encima de... Dale, Andrés, te escucho. Pues, profe, a mí la del ecosistema me costó un poco de trabajo, porque de alguna manera, si bien ya había hecho este tipo de caracterizaciones en otras materias y me puse como a rebuscar a ver si de pronto ya lo tenía listo, y no, no sé por qué me costó bastante trabajo como organizar bien de forma concisa, más que todo ese macrosistema. Me costó Ujú. muchísimo, Mira, muchísimo trabajo el macrosistema. Y lo otro es que tampoco se me estaba facilitando mucho porque tengo en este semestre dos cursos muy diversos entre sí. Bueno, no, quizás no poblacionalmente, pero sí temáticamente son bastante diversos entre sí, porque el uno es semiología y el otro fisiología, y son dos dinámicas totalmente distintas. De eso sentí como un poquito de dificultad, pero bueno, funcionó. qué bueno, me alegro. Cuando me dicen, no, fue todo Mm. fácil, surgió todo, pues alguna cosa estuvo mal planteada. Cuando hay una dificultad que tiene que surgir de la reflexión, no porque les pongo una tarea difícil, sino que la tarea puede ser simple, hacer un esquema no es difícil, pero la reflexión que exige el trabajo, eso sí es. Antes que yo entre en una especie de problema personal, dame tu nombre, LEDAG, no puedo ver códigos. ¿Qué nombre te pongo? Cualquiera menos LEDAG. Sí, tú, la que prendiste cámara recién. Tú. Está buscando el micrófono. Está ahí abajo, a la izquierda, bien a la izquierda. Ahí está el micrófono. Ahí llegó. ¿Tu nombre? Leda, Ah, Leda, você é a Ieda. Não é sim. Iedag, sino Ieda. Tudo bem, eu estava esperando você. Bom, obrigado pela conectividade de hoje, obrigado pela tranquilidade para poder estar no curso. Eh, em que ponto do Brasil você está? Rio Grande do Sul, O estado amado. As minhas duas filhas mais velhas são caxienses. Você em que cidade? Bagé. Oh, fronteira com o paraíso, Uruguai. Isso é muito legal, muito legal. Em que universidade estás trabalhando, Ieda? Unipampa. Ah, eu acho que um amigo meu passou por lá. Nesse momento está na Federal. O João Cláudio. Acho que ele estuvo dando voltas lá pelo Bagé na época, nestes últimos 5 anos. Muito bem-vinda. Tomara que seja um curso útil e aqui escuta espanhol, mas nas conversas que nós possamos chegar a ter, usa o português, que você já se deu conta, o meu é muito ruim, mas dá para entender. Então, vamos nessa linha. Já sei. No sé si se dieron cuenta que se rió mal cuando dije que mi portugués era pésimo, ¿no? Se rió como diciendo, sí, realmente es lamentable, pero bueno, está bien, uno acepta las limitaciones. Ok, queridísimos, ahí llegó Felipe y Luisa. Hola, Luisa. La semana pasada, mentira, en el último encuentro que nosotros tuvimos, estuvimos conversando un poco sobre esta cuestión relacionada con los procesos educativos y los cambios que no son tan profundos que deberíamos tener para conseguir una nueva propuesta. En el fondo, la idea es esa, que
tengamos una nueva propuesta docente desde una perspectiva diferente a la visión tradicional de la educación, donde el profesor dicta clases. En esa idea, hoy el trabajo va a girar básicamente para intentar reflexionar, ni siquiera ponernos de acuerdo, porque acá cada uno puede llegar a pensar medio lo que quiera y dentro de lo que quiera lo podemos discutir, pero no estoy buscando uniformidad de pensamiento, sino que estoy buscando el pensamiento y la reflexión en relación fundamentalmente con el perfil entonces de docente que una propuesta educativa que gire sobre estos pilares que nosotros hemos mencionado puedan llegar a ser necesarios. Concepto número uno, la educación en el siglo XXI tiene como objeto central un alumno absolutamente diferente a lo que fuimos nosotros como alumnos. Ustedes son muy jóvenes, muy bonitos, muy inteligentes, pero son una o dos o tres, en mi caso seis, generaciones antes de la actual. Ese cambio generacional trae como consecuencia que todo el discurso sobre el cual nosotros organizamos las ideas relacionadas con la educación cambia. ¿Sí? En esa línea de yo no puedo esperar, suponer, imaginar o soñar siquiera con que mis alumnos van a cambiar. Por el contrario, ellos, si van a cambiar, van a ir profundizando las características que nos diferencian de nosotros por el proceso generacional. Conclusión, los adultos de la relación somos nosotros, frente a eso somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender un elemento central. ¿Cuál es nuestra tarea como docentes? La pregunta no era retórica, o sea, la idea es, dale Andrés. Pues, con miedo a equivocarme un poco, Seguramente. la tendencia ahorita es vernos más que todo es como guías, como de alguna manera, sí, guías facilitadores o incluso moderadores de ese proceso de aprendizaje a través de las distintas actividades que utilicemos. Ok, tres conceptos que se escuchan y que vamos a discutir en este momento. El primer concepto que Andrés menciona es el de guías. Tengo una muy mala noticia para ustedes. Todo el mundo sentado, entonces voy allá. Los chicos siglo XXI no nos siguen, entonces no los quieran guiar. Lamentablemente, la estructura social nos ha conducido a un individualismo que también se observa en esta cuestión. Aquella idea de el pastor guiando y las ovejas atrás no funciona. Entonces, propongo salir de la idea de guiar e irnos a la idea de acompañar. Segundo concepto, ¿facilitamos qué? Ustedes saben, los que me conocen ya me escucharon, los que no me conocen lo van a escuchar ahora. Yo soy medio fan de don Paulo Freire. Y él decía, cuando le decían, los docentes tienen que ser facilitadores, yo no soy facilitador de nada, decía un brasileiro. Él decía, yo soy profesor. Y entonces, cuando hablamos de facilitar, ¿facilitar qué? ¿Por qué hago la Como pregunta? los procesos, la superación de dificultades, el mismo establecimiento de los proyectos, de las ideas, digo, ¿no? No sé. Sí, está bien, Alex. Fíjense que cuando se malentiende el concepto, nos dicen que nosotros estamos bajando el nivel académico.
porque facilitamos las cosas. En realidad, es muy difícil ser un buen facilitador, porque nosotros no facilitamos para bajar nivel académico, sino que nosotros facilitamos el proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Acercándolo a la realidad de nuestro alumno. Ujú. Nosotros no bajamos nivel académico. El que entienda que facilitar es bajar nivel académico, entendió todo mal. El que entienda que facilitar es pasarle la mano en la cabeza y decir, ay, pobrecito, él se levanta a las 4 de la mañana y tiene que venir. No, no es eso de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de facilitadores, entiendo y defiendo el concepto de nosotros facilitamos el proceso de los chicos acompañándolos en su proceso y haciendo que el conocimiento llegue más cerca de la realidad en la que ellos están. Así facilitamos. ¿Fui claro en la explicación o compliqué? No, Bien. no, sí, señor, claro. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo esos elementos ahí dando vueltas. Vuelvo a la pregunta para intentar sintetizar. ¿Para qué estamos nosotros como profesores? Facilitamos los procesos, acompañamos. Entonces, si tuviésemos que intentar hacer una definición de cómo lo diríamos o cómo lo dirían ustedes. Profe, yo lo relaciono, sí, desde el inicio, la primera pregunta, como ese proceso de, es que yo voy a utilizar facilitadores y cuando usted dijo que no era fácil, yo dije, ok, pero es como facilitar esa relación con el conocimiento, ¿Sí? sea, el cómo ellos enfrentan el conocimiento y cómo pueden apropiarse de esos conocimientos, digamos que sea de desde sus contextos. Entonces, por eso en algunos momentos a nosotros como compartirles los saberes, lo hacemos desde el contexto de cada uno de manera que ellos puedan como entrar en una relación más estrecha con, de acuerdo a sus perspectivas también a veces. Sí, 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 tiene toda la lógica del mundo. Andrés, También de pronto podría ser de alguna forma ay, justo me fue la palabra, un motivador del proceso de aprendizaje y quizás incluso también un intérprete de esos conocimientos, de alguna manera. Muchas veces el estudiante puede que comprenda, digamos, la idea general, pero ya entrando en los detalles se pierde, o a la inversa, lo único que le falta para poder, digamos, alcanzar un alto grado de entendimiento es como transformar un pequeño ítem que tiene mentalmente identificado, pero que no alcanza como a dimensionar bien. bien, perfecto. Alex, Profe, pues también creo que podríamos ser como conectores sí, entre lo puentes. que ellos buscan y como como conectarlos como con lo que los conceptos que ellos requieren para que lo puedan alcanzar. Sí, 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 total. A mí me gusta definir nuestra tarea como la tarea de aquellos que facilitamos el proceso de aprendizaje. Aquella idea de nosotros estamos para enseñar es una idea que me preocupa cada vez más. Primero, porque los chicos no vienen a nuestras estructuras académicas, educativas, a que nosotros les enseñemos. Cuando tenemos mucha suerte, ellos vienen a aprender. Pues entonces, si ellos vienen a aprender y se encuentran con nosotros, nosotros no estamos para que enseñarles, nosotros estamos para ayudarlos a que aprendan. Esa concepción va a traer como consecuencia natural que el proceso educativo no gire sobre nosotros, los que enseñamos, sino que gire de verdad y no en discurso nada más sobre aquellos que aprenden, es decir, los alumnos. Parece un juego de palabras, pero en realidad es cambiar la perspectiva del proceso educativo. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que mirar en el espejo y decir, ok, esta clase que voy a dar, ¿de qué manera
lo puedo hacer más fácil, no bajando el nivel, sino más fácil para que ellos lo entiendan. Para eso necesito conocer el contexto en el cual ellos están. La idea de contexto es una idea fundamental en la educación del siglo XXI. Antes que me olvide, paréntesis y comentario. ¿Armaron el grupo de WhatsApp ustedes entre ustedes? No, ¿no? Les pedí, les dije, pero igual. Acostúmbrate, Yela, así a questão no mundo hispano. O professor solicita, faça a questão e ninguém dá ninguna importancia al comentario. Profe, pues de pronto los que Háganlo. estábamos en Ajá. la maestría ya traíamos un grupo, no sé si de pronto los compañeros que están de otras carreras haciendo esto nos facilitaran los números, los agregamos a ese grupo. O la otra opción es, alguien pone el link en el chat y todo el mundo se engancha ahí y eh, quizás sea más fácil que pedirle a un administrador que esté llenando formularios. ¿Quién me ayuda en el chat poniendo el link para que todo el mundo pueda anotarse? Pues, ya miro cómo se hace. Listo, ya el primero que consiga lo hace y ya lo arma. En WhatsApp se pide armar grupo, link y ya va. Y le soy bien sincero, me acordé del punto por Yeda. Con todo cariño a Angie, que también faltó la semana pasada, la última vez, pero digo, uy, Yeda, ¿cómo se comunica con esta gente? Entonces, por eso lo hago. El que pueda, lo pone ahí. Disculpen la interrupción en la lógica, pero me parece fundamental. Me imagino que alguno de ustedes desde WhatsApp en la computadora consigue hacer el proceso. Vuelvo a donde estaba. Entonces, yo tengo la necesidad de entender que el proceso educativo tiene que cambiar. En esa modificación tengo que salir de una educación profesorecentrística y cruzar a una educación que de verdad sea alumnocentrística. Esa educación centrada en el alumno tiene que generar una propuesta docente que acerque los conocimientos de verdad a la realidad de los chicos. Por eso es tan importante la contextualización de la que estaba hablando recién. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que el análisis que ustedes hicieron esta semana pasada no es para darme un esquema, no es para que quede bonito, es para que reflexionen sobre el ecosistema en el cual ustedes están y que a partir de ahí ustedes sepan cuáles son las fortalezas que tienen para poder proponer. Y fíjense que el contexto es más importante que mi gusto. A mí me encanta trabajar con Internet. Detalle, estoy en zona rural del interior de la Amazonia. ¿Qué Internet voy a tener? Entonces, lo que me gusta queda absolutamente supeditado, subordinado a mi contexto. Por eso el estudio que ustedes hicieron la semana pasada, de pensar dónde están y a partir de ahí cuáles son las fortalezas, cuáles son las riquezas, cuáles son las ventajas, las virtudes que tengo. Esto no es el trabajo romántico de, ay, qué bonito mi lugar. No, no, no. Esto tiene una clara connotación de decisión didáctica, pedagógica. ¿Por qué? Porque a partir de esa realidad yo puedo tomar decisiones. En esta lógica que estamos planteando, el trabajo de hoy es mirarnos en el espejo y como docentes, sin importar el nivel académico en el cual estemos, pensar en las características que debemos tener en este contexto en el que nosotros estamos. Entonces, ya sé que no puedo ser el centro del proceso, que eso tiene que ser el alumno. Ya entendí que yo acompaño, motivo, facilito el proceso de aprendizaje, contextualizándolo fundamentalmente.
Otro elemento es que yo como docente, al contextualizar, tengo que respetar los saberes previos de mis chicos. Saberes previos, algunos que son de la familia, otros que son del medio, otros que son ancestrales y otros que son de los materiales que yo les di para que prepararan la clase. Todo profesor universitario da un texto o dos para que lean para la próxima clase. Eso lo que está haciendo es darle las herramientas a mi alumno para que pueda construir sus saberes previos de acuerdo con la teoría que yo estoy manejando. Dicho sea de paso, aprovechemos los materiales previos que di. Vamos a suponer que soy un profesor muy bueno y te doy 2 textos, 2 videos, un podcast y un video grabado para WhatsApp donde yo te digo qué es lo que estoy buscando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el profesor tradicional? El que no facilita el proceso de aprendizaje. Ahora nadie sabe, son todos profesores innovadores del siglo Pues XXI. sería preguntarle a los estudiantes cosas específicas y buscando respuestas ya predeterminadas con respecto al material que se entregó. Razón por la cual la mayoría de los alumnos que hemos estudiado en colegios inglés no sabemos nada de inglés. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es cortar la frase y ponerla para la respuesta. Ok, pero ahora piensen como docentes, cuando ustedes entregan esos materiales o cuando les entregaron esos materiales, ¿qué les decía el profesor? ¿Alguna duda? Eso al final. ¿Y cómo presentaban esos trabajos? Yo no estuve en las clases de ustedes, pero me imagino que puede haber sido más o menos así. Les dejé en el Classroom o en la plataforma que sea los textos para leer. Léanlos para la próxima clase. Eh, ¿Sí? ¿Le suena, Luisa, te suena eso Ya, algo ya. parecido Sí, a lo sí, tener que... de pronto Sí, como realmente una sí. guía de preguntas. que ahí está, ahí Exacto. está, ahí está el profesor tradicional. Ahí tienen los textos, léanlos. Gente, eso es un laberinto y los chicos no saben para dónde ir. Ahora vengo y les digo, no, nosotros tenemos que ser facilitadores del proceso de aprendizaje. Nuestra función como docentes es esa. ¿Qué hago? En esa misma situación de textos y materiales para analizar o para que ellos preparen la clase. ¿Qué hago? Pues, profe, de hecho, justo me está resonando lo que respondiste ahora cuando preguntaste la definición del profesor y que no éramos facilitadores, porque yo acabo de salir de una actividad con mis estudiantes de cuarto semestre y en general ellos todos dijeron que la actividad estuvo muy difícil, que les gustó, pero que muy difícil. ¿Cómo era? Resulta que es un módulo de la materia de semiología médica. Semiología, para los que no entienden bien, es donde les enseñamos a, por un lado, interactuar con el paciente, evaluarlo, y por otro lado, a reconocer las principales enfermedades y cómo se hace. Paréntesis. Ujú. Andrés no le enseña a los chicos a hacer eso, sino que le da las herramientas para que los chicos aprendan a comunicarse con el paciente y a diagnosticar las enfermedades clásicas. Traducción porque ellos Correcto. no te entendieron. Dale, Bueno, seguí. entonces, hay una clase, un módulo específico que me toca a mí, que para mi gusto es uno de los temas más complejos del semestre, pero al mismo tiempo es de los que menos tiempo tienen de clase. Casi todos los otros temas, yo tengo 2 clases, si no 3 clases, cada una de 4 horas. Para este tengo una sesión de 2 horas. Entonces, yo dije, no, es imposible yo darles todo lo que Claro. le quisiera dar en ese espacio, hablando yo, promoviendo cualquier cosa, entonces invirtamos el aula. Y entonces me inventé una cosa ahí medio aula invertida. Y en últimas, lo que yo hice fue seleccionar los textos bien, busqué los que fueran más concisos pero suficientes y les
diseñé un caso clínico que yo digo, este caso clínico tiene todo lo que uno de verdad ve en ese paciente, pero se los puse a nivel probablemente para lo que les van a estar pidiendo en unos 3 semestres más, no en este momento, Ok, con un montón de preguntas paso a pasito de cómo entonces procesar y digerir eso. Entonces me quedó sonando porque la queja de ellos, profe, eso está muy difícil. Sí, está muy difícil, pero ahí lo tenés, te representa perfectamente lo que estás viendo acá en el estudio y tenés estas preguntas de guía que te van a ayudar como a volver esto algo más digerible. correcto. Saben, el proceso nosotros lo hemos estado haciendo mal. Es lean y los dejamos quietos o les ponemos preguntas, guías en el momento posterior a la lectura, que fue lo que le tocó hacer a Andrés hoy. Escuchen lo siguiente. Mantengo los mismos textos que tenía el semestre pasado. Primera premisa, el nivel académico no lo bajo. Mantengo los mismos textos, incluso busco textos más difíciles, no pasa nada. Pero escuchen qué hago en la última parte de la clase en la cual antes yo decía, lean. Yo les digo, lean este texto, que lo escribió fulano de tal, que es tal cosa, y que de las 35 páginas que el texto tiene, porque no les voy a dar una síntesis ni el comentario de contratapa del libro, las 35 páginas. Para nuestro curso lo importante es el concepto A, el concepto B, el concepto C. Les acabo de reducir las 35 páginas a 3 conceptos que para mí son importantes, que eran los mismos 3 conceptos que yo quería que ellos adivinaran en la lectura cuando no les daba ningún tipo de mediación. Ese es el término técnico que usamos. Antes ellos tenían que llegar a algún lado a tientas. Ahora yo le digo, de todo este universo, necesito concepto A, concepto B y concepto C. Alexandra, te escucho. Profe, dos cosas. La primera con respecto a lo que está diciendo, la segunda, que en el chat ya está el link para que ingresen al grupo de WhatsApp. Oh, Moisés y Marcela mandaron el mismo. Yo en un momento Sí, me preocupé que habían sido dos diferentes y íbamos a no, tener no, que echar es la el mismo. monedita. Listo, Sí. ahí tienen el Bueno, millón de gracias, Moisés, Marcela y Alexandra por el comentario. Por favor, gracias. anótense a ese grupo de chat. Yo no entro, así pueden hablar mal de mí sin ningún problema, pero entre ustedes están todos comunicados. Alexandra, tu comentario Profe, sobre... Dale. exacto. Que una cosa que apunto y aterrizo es que lo que usted está diciendo de como darles el horizonte a dónde, qué es lo que quiero llegar, como lo que los quiero dirigir, Sí, también nos ayudan las rúbricas, porque en las rúbricas es obviamente. exactamente, ahí es donde me dice qué es lo que el maestro pretende que yo conozca, a Ah, dónde me conduzca. sí, y además de eso, hace que el proceso sea mucho más lógico para todo el mundo. Y además de eso, mi alumno, por más que sigue leyendo las 35 páginas, pero sabe lo que está buscando. Y además de eso, me organiza mi próxima clase. ¿Por qué? Porque la clase es sobre qué va a girar. Sobre Sobre las lo que se dirigieron. inquietudes o conclusiones. Sobre los 3 conceptos que les pedí que analizaran. Y encima les pongo 3 videos de YouTube del profesor Juancito que trabaja esos conceptos en forma específica. Entonces, cuando yo llego a clases, yo no pregunto, ¿leyeron? Sí, ¿entendieron aquel silencio? Sino que yo arranco directamente mi clase diciendo, bueno, el primer concepto era este. De este concepto, ¿qué entendieron ustedes? A partir de esa conceptualización, puedo profundizar todo lo que ellos quieran profundizar.
No pierdo tiempo con devaneos teóricos, exposiciones, porque yo voy a los conceptos que yo ya les marqué. No están acostumbrados, no lo van a leer. 2 clases y cuando se van perdidos comienzan a leer. Además, como yo le facilité el proceso, marcándole el horizonte, como decía Alexandra recién, entonces la respuesta natural es trabajar sobre esos conceptos. En la mejor de las hipótesis, lo que hizo Andrés hoy, sobre esos 3 conceptos, los nucleo, los sintetizo, los organizo en una situación de aprendizaje donde ellos tienen que aplicar esos conceptos de alguna manera. Y la clase, en lugar de ser una clase donde yo doy teoría, ellos trabajan la conceptualización en situaciones contextualizadas de aprendizaje donde ellos pueden hacerlo. ¿Notan la diferencia? Moisés, gracias por el grupo y te escuchamos. Sí, pues con respecto a esta asignatura, me parece muy interesante pues todo lo que estamos viendo. Y pues hay algo, no sé si le pasa a los demás compañeros, pero a mí me está pasando con mis estudiantes y es lo siguiente. Digamos, yo soy docente de tecnología en bachillerato de sexto a noveno. El hecho de que yo les plantee a ellos algo y les diga, este es el material para leer, aquellas orientaciones, y ellos lo único que van es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que entregar? ¿Qué hay que mostrar? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya yo no me desgasto, no me opté por no desgastarme tanto y hacerlos y obligarlos a leer, sino que les digo, chicos, ustedes en esta clase me van a entregar este material y aquí está la rúbrica para que la revisen y la orienten. Obviamente le hago una introducción al tema, de qué se trata y cuál es el objetivo y cómo organizarle y les establezco un tiempo. Entonces ellos empiezan a mirar y hacer. Algunos definitivamente siguen con su misma actitud de pronto de no querer hacer, pero ¿Correcto? los otros que empiezan a hacer, empiezan con dudas y qué es lo que necesita, qué tiene, y ellos empiezan, profe, pero qué es tal cosa, pero ahí está el material, mire, léalo, oriéntese. Entonces es como ya no mostrarles el material porque en internet hay mucha información, sino como decirles qué me deben entregar y ya yo teniendo en cuenta qué deben saber y aprender para poderlo lograr porque en la actualidad es muy complejo y con el acceso al Internet hay mucha información que es muy fácil copiar y pegar y a ellos no les está quedando nada. Entonces, más que en sí un producto es el proceso y los conceptos básicos que busco de ellos. Pues eso es lo que trae intento. Y obviamente al mirar acá, pues obviamente se sigue transformando la práctica. Gracias. En esa línea es lo que estamos mencionando. Yo te doy los textos y te digo qué estoy buscando. Ah, profe, pero en el mejor de los casos se los di con una semana de anticipación. No lo prepararon. Ok, hagan este ejercicio. Entonces, en el hagan este ejercicio es donde empieza a girar estos conocimientos que tienen. Pregunto, ¿bajé el nivel de aprendizaje, el nivel de conocimiento, el nivel académico? No, es el mismo texto de 35 páginas. No voy a buscar síntesis, pero yo sé lo que estoy trabajando. Y yo estoy trabajando estos conceptos, yo no estoy trabajando la página 22 del texto porque simplemente se me ocurrió que puedo... No, yo tengo conceptos, yo tengo un programa, yo tengo contenido, tengo competencias que ellos tienen que alcanzar. Entonces, lo que te voy a dar va a ser el material que necesitas para que vayas construyendo y alcanzando la competencia. Esa concepción es la que nosotros como docentes deberíamos proponer, trabajar, plantear. Ustedes pongan ahí el verbo que quieran. Fíjense,
un segundo que voy a hacer al revés. Primero voy a venir acá y ahora sí, eso ahora se los comparto. Ahí está la imagen. ¡Tuf! Llegó. Esa imagen que les acabo de, es una imagen cualquiera de internet donde me habla de las 10 características del profesor de. Perdón, Alex, tú tienes la mano levantada. Sí, profe, quería hacer una pregunta. Eh, pues muy interesante lo que acabamos de redondear contigo. Sin embargo, pues me asaltan como preguntas, obviamente cuando no hay preconceptos claros, cuando no hay presaberes mínimos. No sé, por ejemplo, para aprender división y que no sepan sumar, restar, multiplicar, dividir, un ejemplo. Ujú. Entonces sí creo que también tendríamos que como ir ajustando los preconceptos, los presaberes o sí, como los prerequisitos que debe tener el estudiante y más que vienen con rezagos de una educación en falso, pues por aquello de la pandemia, algunos no tuvieron algunas bases suficientes, porque de pronto el apoyo familiar no fue muy bueno por diferentes motivos. Entonces, sí tendrían que haber de igual por ahora unas flexibilizaciones en donde se hagan ajustes a esos presaberes. Sí, pero no. Y me explico. Usemos tu ejemplo eh, de las matemáticas. Dame, simplemente para ayudarme, cuál es mi objetivo de aprendizaje, que aprendan a dividir y ellos no saben sumar y restar. Entonces, pues Por ejemplo, soy de matemáticas, pero tengo idea también de en ese lado. Por ejemplo, solucionar un problema cotidiano en donde tengan que utilizar la división. ok, perfecto. Esa es la situación. Bien, ¿cuál es la propuesta? Cuando tú le des al chico la situación cotidiana de su contexto en la cual ellos van a tener que necesitar la división, para llegar allá, colocarlos en situaciones, en mini situaciones de suma y de resta. Ahí empiezo a tener las dificultades. O sea, yo voy conscientemente a buscar los elementos que entiendo han quedado como lagunas. No me centro en, porque mi objetivo es que aprendan a dividir, pero les hago un rastreo, les hago un repaso, les hago un proceso para que ellos vuelvan a tomar bases, refresquen algunas informaciones, se enteren de algunas cosas, aunque los elementos básicos generalmente están. Vos lo dijiste en matemáticas y yo lo pienso en mis chicos que llegan a primer semestre y CESI y no saben escribir. Entonces, ellos creen que sí, yo sé que no. Frente a eso, escriban. Y en el momento en el cual yo voy corrigiendo los trabajos de ellos, les empiezo a mostrar todas las debilidades que ellos como escritores tienen, como escritores académicos tienen. Frente a eso, la reflexión de y el ejercicio de ten cuidado con la repetición de palabras. Entonces, ellos escuchan, es lo que decía Moisés recién, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Repetir palabras. Entonces comienzan a hacer todo un ejercicio con sinónimos, con pronombres, y les digo, eso está bien, pero ¿qué pasa si cambias la formulación de la frase? Y ellos dicen, oh, sí. Y en ese juego yo estoy retomando signos de puntuación, pero yo no voy a dedicar una clase a signos de puntuación. ¿Sí? Creo que el símil, espero haya sido claro. Sí, pues, pues por ejemplo en mi caso yo doy química orgánica, Ya. pero a veces cuando no manejan, por ejemplo, ni siquiera el sentido de una reacción o de los símbolos de los elementos, entonces ahí es donde el sentido que me ha tocado, más allá que volverme, es tratar de buscar un tema, un eje que conecte como los dos para poder ir haciendo
un recorderis, un repaso, una Exacto, comunicación de conceptos. Ah, exacto, Alex. O sea, nos toca. Esa fue una discusión que yo tuve hace 8 años atrás en un curso que estaba participando acá en la ICESI y los profes me dicen, no, pero es que si yo empiezo a hacer recorder y no consigo alcanzar los contenidos del programa de este semestre. A lo que se le respondió, ¿y quién te dijo que tenés que chulear contenidos? Lo que usted tiene que hacer es integrar contenidos para que se pueda ir construyendo. Porque el tema, el gran tema nuestro es necesitamos construir, mentira, necesitamos ayudar a que construyan su proceso. Gente, esta conversación, discusión me parece genial. Ahí ustedes tienen la imagen. Ya le sacaron foto, la pueden compartir en el grupo de WhatsApp. Y esto acá es una de las 1.250 millones de imágenes que si ustedes ponen profesor siglo XXI en internet aparece. Y pone, simplemente porque ella bobada de los 10 características. Yo no quiero 10, yo quiero 3. 5 exagerando, pero necesito que esas características ustedes las discutan, se pongan de acuerdo y las prioricen. Olvídense de estas 10 si es que ustedes entienden que hay otras características que son más importantes en los contextos de ustedes. Esto es apenas un llamariz, un arranque, ¿sí? Ustedes vayan a lo que ustedes quieran sin ningún tipo de inconvenientes. Pero como me interesa que ustedes lo hagan eh, en grupo para que discutan, porque si no la vida no es fácil, ahí los acabo de dividir. Vayan a los grupos pequeños, son 7:20, a las y media, a las 35 los estoy llamando de nuevo. Las 3, como máximo, 5 características que el profesor siglo XXI debería tener desde la perspectiva de cada uno de los grupos. Ya nos vemos. El trabajo que ustedes hicieron fue apenas un trabajo de reflexión y discusión entre ustedes como para pensarse en los diferentes contextos y obviamente por el tipo de trabajo, por el tipo de planteo, por la reflexión que se hace, no estamos buscando una respuesta única. Sería absurdo, simplemente absurdo que se lo haga. El ejercicio es más de reflexión. Alguno que me cuente un poquito a qué conclusión llegaron en el grupo, no porque esté bien o mal, simplemente para compartir la experiencia. Algunos que hayan sentido que la experiencia valió para algo. ¿Quién? levantando la mano o así nomás. Ah, sí, usted ya comenzó a hablar, siga. Bueno, profe, pues no, nos tocó 4 profes y una compañera de antropología, entonces pues chévere porque se compartió algo diferente también por parte de otros profesionales de otros campos, ¿no? Entonces, como fruto de la discusión, decíamos que innovador, puesto que innovador involucra pues las herramientas tecnológicas, abarca pues alternativas diferentes para cada clase. Entonces, innovador podría abarcar cualquier herramienta o técnica que se requiera para las diversas áreas del conocimiento. Obviamente tiene que ser una persona que sea abierto a las preguntas y aclarar dudas, porque obviamente a veces las preguntas de otros pueden ayudarnos a forzar conceptos que tengamos nosotros, estrategias, ideas, y fuera de eso, pues ayudar a solucionar lo que están buscando los chicos. Y obviamente organizado, pues porque no puede ser un desorden de preguntas o de propuestas, herramientas, sino que sí vayan a un fin, que tengan un objetivo para donde se trace. Entonces procuramos ceñirnos como a las 3 que nos habías colocado
y pues esas son como las tres que colocamos y que de una u otra forma amarraba las que estaban por fuera y que de pronto en la discusión se habían Claro. tratado de colocar. Sí, sí, sí. Y vuelvo, acá no hay respuestas correctas, respuestas incorrectas. Acá el ejercicio era un poco la reflexión compartida para que no sea una cuestión absolutamente de yo creo que yo, sino que haya un mínimo intercambio a partir del cual pueda pensar, tener otras perspectivas que vengan a enriquecer mi propuesta docente. Eh, es un ejercicio que me parece válido por la reflexión, es un ejercicio que me parece válido por las conclusiones, es un ejercicio que me parece válido porque nos coloca frente a un espejo y fundamentalmente el concepto que yo quiero que quede es, no me importa cuáles fueron las características que ustedes eligieron, pero sí me importa que a partir de este momento comencemos a trabajar de manera consciente para alcanzar esas características. Porque sinceramente no me sirve de nada que ustedes hayan puesto innovador y que sigan dando la misma clase tradicional que hace 20 años vienen dando, que me digan que abierto a preguntas, pero cuando el chico te levanta la mano miras para otro lado porque no querés que te pregunten nada. ¿Sí? O sea, a mí lo que me interesa es que esta reflexión la llevemos a la sala de clases mañana y que ustedes a la hora de plantearse como docentes, ustedes digan, ok, las características que quiero, que entiendo mis alumnos necesitan que yo tenga como profesor son estas. Y se dan cuenta que la reflexión no tiene estatus académico. Esto me sirve para la profe de pre y me sirve para el profesor del hiper plus recontra super postdoctorado. En todos los casos, necesito entender cuáles son las características que yo debo tener en este contexto para facilitar el proceso de aprendizaje de mi alumno. Entender el contexto en el que estoy, el ecosistema en el que me muevo y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Algún otro grupo que quiera contarnos cómo fue su experiencia? Profe, pues Sí, nosotros Juan. establecimos pues las tres, versátil como con un tinte también creativo e innovador, eh, el, el- el docente que es capaz de crear nuevas alternativas, pensarse formas diferentes de hacer las cosas y adaptarse a diferentes contextos o generar ideas, pero a la misma vez también pertinente. Digamos, una cosa es vos Bien, muy bien. crear muchas ideas, pero no todas las ideas son aptas para un contexto y una situación. Hablamos, por ejemplo, del sentido del humor. Sí, Nos parece importante el sentido del humor, pero pues, por ejemplo, no en todos los contextos es importante o incluso pertinente el sentido del humor. Como que tener muchas ideas en la cabeza y saber cuál aplicar y cuándo aplicarlas. Y también humilde porque mencionaba una de mis compañeras el rol de ser siempre aprendiz, o sea, vos estás en un rol pues jerárquico, pues por ser el sí, docente, pero también de vos ser capaz de aprender, de que te enseñen cosas tus mismos estudiantes en términos de historias de vida o siempre mantenerte en ese rol, digamos, relativamente cercano, no vos, digamos, ahí levitando por encima de todo, sino humilde para que otros te enseñen también y vos puedas crecer en tu práctica educativa. súper, súper. Bien, la reflexión me pareció muy buena, los conceptos, sí, y las negociaciones, bárbara. Bueno, pero ahora me interesa que eso ustedes lo vivan adentro de una sala de clases, porque si no nos quedamos en una teoría que no va a cambiar nada. Ustedes van a tener un cartel que dice que son magísteres en educación, pero van a seguir siendo los mismos docentes tradicionales que eran antes de este curso y antes de esta materia específica. Y lo que yo quiero, el objetivo real de esto es una transformación hacia una forma de pensarse la docencia que sea diferente. Fundamentalmente la diferencia en esta definición que trabajamos hoy al inicio de la clase.
nosotros como docentes tenemos que facilitar, y facilitar es ese ejemplo que nosotros mencionamos. Estas características que ustedes armaron me parecen muy buenas. Repito, no hay correctas, incorrectas, no hay unas mejores que otras. Hay algunas con las que me siento más afín y otras menos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de reflexión de ustedes ni con el resultado al que ustedes llegaron. Dicho eso, que era un poco el foco de la sesión de hoy, a mí me interesaría mucho que este proceso de reflexión ustedes lo continuaran en la próxima semana. Pensando en eso, eh, busqué un montón de cosas, pero no busqué. Disculpen. Ok. Alguno me puede decir que es muy argentina de mi parte darles un texto mío, pero así me ahorro un montón de tiempo y ya vamos a lo que vinimos. Les dejo ese textito y la propuesta es que apenas lo usen como referencia para que ustedes digan, ok, nuestra tarea no es enseñar, nuestra tarea es facilitar el proceso. Yo en ese texto menciono los famosos 4 pilares con los que trabajo y muestro 3 metodologías inductivas, así rápido, como para que esté dando un poco vueltas en la discusión hacia donde estamos yendo con el curso. ¿Cuál es mi pedido? Que ustedes, tengo ganas de pasarla, pero después se los paso. Que ustedes hagan el ejercicio de, tomando apenas como referencia el texto, ustedes hagan el juego de plantearme para la próxima clase, que va a ser la base de la discusión, cuáles son para ustedes los pilares. Ya hoy discutimos los perfiles, las características que ustedes como docentes tienen que tener. Entonces, imaginemos un cuadro, ¿sí? Donde tengo estas características que como docente debería tener. En el material que me van a enviar, no necesitan ser las 3 que se pusieron de acuerdo en el grupo, pero me imagino que esa discusión en grupo los ayudó a tener algunas perspectivas diferentes. Entonces, la primera columna, características docentes. La segunda columna, los 3 pilares que para ustedes se transforman en fundamentales en el contexto en el cual ustedes están. Cuando lean el texto van a entender a qué me refiero con eso de pilares. Y en la tercera columna, preséntenme cuáles son las 3 metodologías que ustedes entienden más y mejor se adecuan al contexto en el cual ustedes están. ¿Sí? Es una tabla. 3, 3, 3. De un lado, las características docentes que acaban de discutir. En otra columna, los pilares de, y en la tercera, las metodologías. En las metodologías, salgan, busquen, averigüen, vean, propongan, ¿sí? Todo es todo. Metodologías inductivas que funcionan, ¿sí? A partir de lo que ustedes me lo mandan al correo o al WhatsApp. Ieda, com 5 7 na frente. 310, 333, 9414.
simplemente para que lo tengan bien, y el correo con las Ns correspondientes. Ahí está. ¿Sí? El número, el nombre bien escrito y el correo. Andrés, dale, pregunte. Yo hoy en la tarde me había metido entonces al Canvas a revisar las cosas y ahí vi que estaba la tarea 2 que tiene lo de las tres metodologías inductivas. Sí, Pero entonces, no, olvídala. ok, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es las características que nosotros consideramos importantes para nuestro contexto del Sí, docente del siglo XXI y las metodologías que nos llamen la atención. lo que vos vas a hacer es esto que yo estoy armando Y los acá. pilares. Eso. Ay, profe, ¿esto es individual Sí, o individual. grupal? Esto es individual. Profe, esta tablita se sube en la plataforma o se Me le lo envía al mandan, correo. da lo mismo, exactamente lo mismo como ustedes Pero quieran, no hay sube problema. entonces en la plataforma en tareados. Sí, Ok, si es en la plataforma, tarea 2. Entonces, miren, tan ¿Para simple cuándo es la tarea, profe? para el próximo encuentro, tan simple como esa tabla Excel que les estoy mostrando ahí. ¿Ok? No necesito nada más que eso. Características docentes que ustedes acaban de discutir, pilares y metodologías. Eso, Bonichino, está hecho. No necesitamos más que, repito otra vez el concepto central del que habíamos manejado la semana pasada. No quiero atiborrarlos de actividades porque yo sé en el pie en el que muchos de ustedes están. Entonces, una cosa simple. Paro un momento, armo, reflexiono, mando y está hecho. Me lo pueden mandar al WhatsApp, me lo pueden mandar al correo y lo pueden subir a la plataforma sin problema. Voy a colocar en la plataforma como entrega 2 esta cuestión y movemos las fechas sin problema para que no tengamos dificultades en ese sentido. ¿Por qué lo de la plataforma? Algunos de ustedes están haciendo la maestría y entonces sí tienen acceso a la plataforma, pero otros no tienen acceso a todos los elementos. Entonces, frente a eso, por eso les doy las otras opciones de comunicación sin ningún problema. ¿Correcto? sí, ¿Clara la señor. tarea? Sí, profe, gracias. Bien. Y Muy ahora amable. viene el secreto de la cuestión. Gente, algunos de ustedes, están en la maestría y ya están organizándose en su trabajo final, ¿correcto? Sí, Sí, señor. profe. Bien, Sí, entonces, señor. ¿por Sí, qué, profe. por qué quiero esta tabla? Ustedes, muchos de ustedes, van a estar proponiendo secuencias didácticas, porque es un poco el perfil que la ICESI maneja. ¿Qué es lo que me interesa de esa tablita que no dice nada? Pues que ustedes paren y piensen, reflexionen sobre esa secuencia didáctica, sobre qué metodología inductiva ustedes la podrían hacer caminar. No me interesa que esto sea un ejercicio ni aparte, ni un ejercicio teórico, ni un ejercicio de qué bonito para que el argentino me ponga un 5. No, no va por ahí. Es aquello de, ok, yo estoy con esta secuencia didáctica en la mano. ¿Qué metodología es la que estoy usando? ¿De qué manera estoy colocando a mi alumno en el centro de este proceso? En esta secuencia didáctica que yo estoy proponiendo, ¿yo qué rol estoy
cumpliendo en este contexto específico. Zoom nos va a echar ahora en un par de segundos. Entonces, por eso para mí era muy importante hacerles esa salvedad, ese comentario. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me escribe al WhatsApp, no hay ningún tipo de problemas. Yo estoy mandando ahora, apenas termine esto, se desgraba y ya les mando la grabación, la subo a la plataforma. Como